Bien, amigos, gracias por conectarse a mi canal. Vamos a dar un pequeño resumen de cómo conseguir las razones trigonométricas para los ángulos especiales, ¿verdad? Con trigonometría, ¿verdad? Eh, Estas funciones trigonométricas que tenemos aquí a la derecha de tu pantalla son las que nos van a ayudar a llenar esta tabla, ¿verdad? Para estos grados que están aquí, que son los mismos grados de estos tres triángulos notables o triángulos especiales que tenemos aquí. ¿Ok? O sea que vamos a trabajar con estas razones trigonométricas para no tener que memorizar esta tabla. Vamos a ello. Vamos a trabajar, como te había dicho, con estos tres triángulos notables, ¿ok? O triángulos especiales, ¿ok? Vamos a llenar esta tabla, no te la tengas que aprender de memoria con estas eh, razones o funciones trigonométricas. Ok, en primer lugar vamos a verificar, ¿verdad? Que sabemos que el ángulo opuesto de 30 grados, vamos a trabajar primero con este ángulo. Este ángulo que está aquí tiene como opposite side o lado opuesto el lado menor, ¿ok? Podemos poner, digamos, una, una línea más recta, ¿verdad? Una flecha, así, ¿ok? Y esta flecha nos indica que el ángulo menor de este triángulo 30 es el lado opuesto, ¿ok? Que también es el menor lado de este triángulo, ¿ok? Como todos los ángulos tienen 180 grados, tenemos que saber cuánto es el ángulo de arriba, ¿verdad? Este lado es 60, su medida es 60. ¿Por qué 60? Pues porque 60 más 30 son 90 y 90 son 180. ¿Ok? Nada fuera de lo normal. Eso lo sabían ustedes también. El lado opuesto de 60 grados es este lado que es un poco más grande que el lado opuesto de 30 grados. Por lo tanto, vamos a poner una flecha, ¿verdad? Que el lado opuesto de 60 grados es este lado que está aquí. Y obviamente el lado opuesto de 90 grados, ¿ok? El lado opuesto de 90 grados es la hipotenusa. Este es el lado opuesto de 90 grados y es la hipotenusa. Por lo tanto, ya sabemos que este es el lado opuesto, este es el lado el ángulo más pequeño y el lado opuesto es este que está aquí. 60 grados, su lado opuesto es este lado que está aquí. Y que la hipotenusa es el lado opuesto de 90 grados. Conociendo eso, sabemos que el lado opuesto, ya habíamos visto quizás en los videos, otros videos anteriores, que este lado es igual a 1. En los libros tú ves K, ¿verdad? Pero K se refiere a una constante y nosotros pues vamos a trabajar para llenar esta tabla. Por lo tanto, vamos a necesitar el valor de cada lado. Y estos valores que vamos a escribir aquí siempre van a ser los mismos para ese tipo de ángulo especial. Por lo tanto, si este lado opuesto de 30 grados es 1, sabemos que K raíz cuadrada de 3 es el lado adyacente de 30 grados. Por lo tanto, tenemos que este lado que está aquí es la raíz cuadrada de 3. ¿Ok? La raíz cuadrada de 3. Bien, conociendo ese detalle, también sabemos que en el triángulo 30, 60, 90, la hipotenusa es 2K. Por lo tanto, 2K es, si esto es K, pues 2K es 1 más 1, 2, el doble. 2 por 1 es 2. ¿Ok?
Por lo tanto, estos valores que está aquí, 1 del opuesto, el lado adyacente es la raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa es 2. ¿Ok? El mismo caso tenemos en el caso de 45, ¿verdad? Este lado que está aquí también va a medir 45 grados porque 45 y 45 suman 90 grados y tenemos que el lado opuesto al lado de 90 grados es la hipotenusa. Por lo tanto, sabemos también que el lado opuesto de este 45 que está aquí es este lado, ¿ok? Y es de valor 1, ¿ok? Y el lado adyacente de 45 grados sabemos que es este que está aquí. Pero este es el otro ángulo y ese otro ángulo tiene su lado opuesto abajo. Por lo tanto, si es igual este ángulo y este ángulo, los dos lados son iguales. También tiene un valor de 1. Y en el caso de la hipotenusa, que tenemos que este es el lado opuesto de 90 grados, llamada hipotenusa, ¿ok? Que es este lado que está aquí, sabemos que es la raíz cuadrada de 3 si tuvieras que resolverlo, ¿ok? Tendrías que hacerlo a través de Pitágoras, ¿verdad? Y esto sería la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, sabemos definitivamente que estos valores siempre en este triángulo 45-45 siempre va a ser igual, estos valores que están aquí. Vamos a ver qué sucede con 37 y 90. Aquí está 90, ¿verdad? El lado opuesto de 37 es este lado que está aquí. O sea, ángulo menor, opuesto va a ser menor. En este caso son los dos iguales, pero este es el opuesto de 45. Ok, vamos a señalar el lado opuesto de 37 grados, que es este lado que está aquí. Por lo tanto, sabemos que para llegar a 180 grados, los ángulos internos de este triángulo, este va a medir 53 grados sexagesimales, obviamente, ¿ok? Porque 53 más 37 más 90 es 180. Y el lado opuesto de 53 es este lado que está aquí, ¿ok? Y también sabemos que el lado opuesto de 90 grados es la hipotenusa que se encuentra aquí. Sabiendo esto, déjame borrar esto que está aquí. Conociendo estos detalles, pues sabemos que el lado opuesto de 37 grados siempre, esto no va a cambiar, siempre va a ser 3. El siguiente lado menor, o sea, el del medio realmente, porque este es el menor, este es el otro que le sigue, va a tener un valor de 4 y la hipotenusa va a tener un valor de 5. ¿Ok? Esos valores de estos ángulos siempre van a ser, de estos triángulos siempre van a ser de esa manera. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a llenar cada triángulo, cada recuadro de esta tabla con estos tres triángulos. Vamos a empezar con el seno de 30 grados. Si miras, la razón trigonométrica dice que el seno de 30 grados, míralo acá, seno de 30 grados, vamos a poner el valor acá, dice que es el lado opuesto, que es 1, vamos a poner 1, dividido hipotenusa. Dividido hipotenusa, ¿qué es la hipotenusa? 2. Pues sabemos que el seno de 30 grados es 1/2, ¿ok? Vamos a ver el coseno ahora. El coseno de 30 grados es lado adyacente, este que está aquí, lado adyacente, ¿ok? Dividido la hipotenusa. Quiere decir que este lado que está aquí,
el lado adyacente es raíz cuadrada de 3, ¿sí o no? Raíz cuadrada de 3 dividido hipotenusa, vamos a darle una pequeña inclinación a esa línea, ¿verdad? Vamos a darle una pequeña inclinación. Y porque es dividido 2. ¿Ok? Raíz cuadrada de 3 dividido 2. Ok, y la tangente de 30 grados es el lado opuesto sobre adyacente. Ok, vamos a ver esto. Es lado opuesto, opposite side, sobre adyacente. Si tú te fijas, esto es lo mismo que decir opuesto es 1 y el lado adyacente es la raíz cuadrada de 3. Como no, en trigonometría no podemos tener una raíz cuadrada como denominador, pues vamos a racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Pues eso lo aprendiste en la escuela superior. ¿Ok? Racionalizar no es nada más que multiplicar esta fracción con denominador raíz cuadrada de 3 y multiplicar raíz cuadrada de 3 dividido raíz cuadrada de 3. Se multiplica para nosotros poder quitar la raíz cuadrada del denominador. Esto sería igual, lo voy a poner aquí abajo, esto sería igual a multiplicar 1 por raíz cuadrada de 3, que es raíz cuadrada de 3, dividido raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, es raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9, si buscamos, es 3. Por lo tanto, la razón trigonométrica de la tangente de 30 grados es raíz cuadrada de 3 dividido 3. Raíz cuadrada de 3 dividido 3. ¿Ok? Fíjate que es sumamente sencillo el razonamiento de lo que está aquí, conociendo estos valores que siempre van a ser los mismos en cada uno de los triángulos notables que tienes aquí, con esas medidas de ángulo. Por lo tanto, si vamos al recíproco de cada uno de estas razones trigonométricas, las que están en amarillo, las que están en azul, son los recíprocos. La cosecante, ¿ok? La cosecante de 30 grados es hipotenusa dividido lado opuesto, ¿ok? Déjame borrar, si eres tan amable, lo que razonamos acá, si no te molesta. A ver si consigo esta mejor. Ok, vamos a trabajarlo. Estamos trabajando con la cosecante. La cosecante es hipotenusa, ¿cierto? ¿Qué es la hipotenusa? De 30 grados. Es 2, ¿sí o no? Y el lado opuesto, ¿qué es? 1, pero 2. Dividido entre 1, ¿cuánto es? 2. Por lo tanto, la cosecante es 2. Sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el opuesto, ¿verdad? Del coseno. El opuesto del coseno es la secante. Y la secante, si te fijas, es hipotenusa, ¿verdad? Que la hipotenusa es 2. Y el lado adyacente de 30 grados es raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Ok, raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Porque es el adyacente, estamos en la secante. ¿Ves? El adyacente de 30 grados es raíz cuadrada de 3. Pero ya dijimos que no necesitamos una raíz cuadrada en el denominador y vamos a racionalizar nuevamente raíz cuadrada de 3
en el numerador y raíz cuadrada de 3 en el denominador. Y multiplicamos, ¿ok? Al multiplicar, pues vamos a tener 2 por raíz cuadrada de 3. Esto va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 3. 2 raíz cuadrada de 3. ¿Ok? 2 raíz cuadrada de 3. Y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, lo mismo, raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, ya racionalizamos, ¿ok? Y vamos a escribirlo. Vamos a ver si podemos. Tenemos el espacio. Esto era 2 raíz cuadrada de 3 dividido 3. ¿Ok? Esto es un 2. Eso es un 2. Y entonces, la tangente, el recíproco de la tangente es la cotangente y es adyacente dividido opuesto. Déjame borrar primero, si eres tan amable, lo que tenemos aquí para, si tuviéramos que razonar esto matemáticamente, pues lo hacemos. Entonces, sabemos que el adyacente en el numerador, el adyacente es raíz cuadrada de 3, porque estamos en 30 grados, la cotangente de 30 grados, dividido opuesto. ¿Qué es dividido opuesto? El opuesto es 1, por lo tanto, la cotangente es la raíz cuadrada de 3, porque raíz cuadrada de 3 dividido entre 1 es raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Y ya tenemos la tabla que muchos profesores le dicen, tiene que aprenderse de memoria. Lo puedes razonar aquí. Si tú no te las puedes aprender de memoria, sabes que puedes utilizar, conociendo que el opuesto de 30 grados o de 45 o de 37, que son los ángulos menores, es el que le queda al frente, el lado que le queda al frente es el opuesto. Y vas a utilizar el número de acuerdo al triángulo que tú tengas que resolver. ¿Ok? Vamos al de 45 grados. Vamos a razonar el de 45 grados con las razones trigonométricas. ¿Ok? El de 45 grados, que es este que está aquí, vamos a ver si podemos cambiar de color. Ok, lo vamos a poner de color verde, o mejor amarillo, si no te molesta. Mejor amarillo. ¿Ok? Y vamos a razonarlo. Dice que el 45 grados, el opuesto es 1, ¿sí o no? Sí. ¿Dividido qué? Hipotenusa. Dice 45 grados. El seno es opuesto dividido hipotenusa. Entonces, 1 raíz cuadrada de 2. Tenemos que racionalizar, ¿cierto o falso? Porque la hipotenusa es raíz cuadrada. Ya lo hicimos. Estamos en este triángulo, ¿ok? Estamos en este triángulo ahora mismo. O sea, tenemos que racionalizar. Al racionalizar es que tenemos que multiplicar, ¿verdad? La raíz cuadrada de 2 dividido raíz cuadrada de 2, esto sería igual a 1 por raíz cuadrada de 2, pues raíz cuadrada de 2, ¿sí o no? Raíz cuadrada de 2. ¿Dividido qué? Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Por lo tanto, el seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 dividido 2. Y vamos a trabajar ahora con el coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es el opposite side o el lado opuesto, ¿ok? Dividido hipotenusa. Y el lado opuesto de 45 grados es 1 y la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. ¿Sí o no? Lado adyacente, perdón. Adyacente. Para que vale lo mismo, vale 1. Dividido la hipotenusa. ¿Ok? Estamos en el coseno. Oye, pues pasa lo mismo.
Por lo tanto, tenemos que racionalizar. El lado adyacente, ¿ok? Va a ser, perdón, puse igual y no era igual. Es por, ¿ok? Es por la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 en el denominador. Y esto, obviamente, va a ser raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, que es 4, raíz cuadrada de 4, esto es 2. Y aquí va a ser raíz cuadrada de 2 en el numerador. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos el segundo recuadro, raíz cuadrada de 2 dividido 2. Si te fijas, ¿ok? Es igual que el seno. El coseno es igual que el seno, raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. ¿Ok? Y ahora vamos a la tangente. La tangente es opposite side, o sea que vale 1, entre adyacente, que también vale 1. Oye, la lógica te dice que esto va a ser 1. ¿Ok? No hay que hacer grandes razonamientos para eso. ¿Ok? Porque son lados iguales. Entonces, vamos a la cosecante de 45 grados. La cosecante de 45 grados y la secante, fíjate, ¿qué es la cosecante? Hipotenusa, ¿ok? Dividido opuesto. ¿Y cuál es el opuesto de la hipotenusa? 1. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2. Razonamiento simple, ¿cierto? Es, ¿ok? La cosecante, hipotenusa dividido opuesto. Hipotenusa, ¿ok? Dividido 1. Estamos hablando del opuesto de 45 grados. ¿Estamos claros? Entonces, la secante de 45 grados, que es esto que está aquí, te dice que es hipotenusa adyacente. El adyacente de 45 es 1. Por lo tanto, esto también va a ser raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Raíz cuadrada de 2. Y la cotangente, que es adyacente sobre opuesto, pues obviamente va a ser 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Si te fijas, las razones trigonométricas que normalmente se aprenden son seno, coseno y tangente, pero los recíprocos tienen la razón cambiada. El opuesto está dividiendo y la hipotenusa que aquí está dividiendo está en el numerador. También pasa eso con el coseno, o sea, cambian de posición. Por lo tanto, el de 45 grados es sumamente sencillo. Vamos al de 60 grados. Pues el opuesto de 60 grados, ¿ok? Es raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Y la hipotenusa es 2. Por lo tanto, aquí no hay mayores complicaciones. Opuesto es raíz cuadrada de 3 dividido 2. ¿Ok? Dividido 2. Raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ya tenemos el seno de 60 grados. El coseno de 60 grados, estamos hablando de que el lado adyacente, ¿cuál es el lado adyacente? En este caso, 60 grados. El lado adyacente es 1, ¿ok? Es 1. Y la hipotenusa, ¿cierto? Lado adyacente dividido hipotenusa es 2. Por lo tanto, el coseno de 60 grados es 1/2. ¿Ok? Es 1/2. Ahora, ¿cuál es la tangente de 60 grados? El opuesto sobre adyacente. 60 grados. Opuesto, mira, opuesto, raíz cuadrada de 3. Este es el opuesto. Y el adyacente
raíz cuadrada de 3 dividido entre 1 es raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la tangente de 60 grados es raíz cuadrada de 3. No hay otra. ¿Ok? Vamos a borrar ese espacio para poder trabajar acá las otras razones que nos faltan. Ahora vamos a la cosecante de 60 grados. Dice que es hipotenusa dividido opuesto. Vamos a ver qué es hipotenusa. 2. El opuesto de 60 grados, porque mira la hipotenusa aquí, es raíz cuadrada de 3. Ya sabes que tenemos que racionalizar. Por lo tanto, vamos a multiplicar esta razón trigonométrica por raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3 para eliminar la raíz cuadrada del denominador. Y sabemos entonces que 2 por raíz cuadrada de 3 es igual a 2 raíz cuadrada de 3 dividido 3, porque raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, la cosecante de 60 grados, ¿ok? Es 2, vamos a ver si cabe acá, 2 raíz cuadrada de 3 dividido 3. Y vamos ahora a la secante de 60 grados. La secante que está aquí es hipotenusa dividido adyacente. Hipotenusa dividido adyacente. La hipotenusa es el 2 y el adyacente es 1. Por lo tanto, no hay mucho que hablar, es 2. Porque 2 dividido entre 1 es 2. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Por si lo necesitamos el espacio. Y ahora vamos a la cotangente, que es adyacente dividido opuesto, ¿ok? Adyacente opuesto. ¿Cuál es el adyacente de 60 grados? 1. Y el opuesto, raíz cuadrada de 3. Volvemos a racionalizar. Oh, me pasó lo mismo, le puse igual cuando es multiplicar. ¿Ok? Multiplicamos. Entonces, hacemos racionalización. ¿Ok? Y entonces, la idea es quitar estas raíces cuadradas de acá. Y aquí es raíz cuadrada de 3 dividido 3, porque 3 por 3 es 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. Y estamos hablando que podemos ya decir que la raíz cuadrada de 3 dividido 3 es la cotangente de 60 grados. Por lo tanto, hemos terminado con el triángulo, perdón, el triángulo que tenemos acá, ¿ok? De 30 a 60. Y vamos a seguir con el de 37 grados que está aquí. Vamos a cambiar de color. 37 grados. Y vamos a buscar cada una de las razones. Vamos a razonar cada una de esas razones trigonométricas. ¿Ok? Vamos a por el seno. Dice que es opuesto. ¿Cuál es opuesto? 3. 3 quintos. ¿Cierto o falso? 3 quintos. ¿Por qué? Porque el opuesto es 3. El opuesto es 3. Y la hipotenusa es 5. ¿Ok? 3 quintos. Entonces, el coseno de 37 grados es adyacente, que es 4. El coseno de 37 es adyacente a hipotenusa. Quiere decir que esto es 4 quintos. 4 quintos. ¿Cierto? Porque este es el adyacente de 37 grados y este es la estamos hablando de tangente de 37. La tangente. Estamos hablando del opuesto, ¿ok? De 37, que es 3, ¿ok? Y el adyacente, estamos hablando de 3
3 cuartos, ¿ok? De momento ahí me fui en un lapso, 3 cuartos, ¿ok? Estamos hablando de opuesto, que es 3, y adyacente, que es 4, ¿ok? Vamos a la cosecante de 37 grados. Dice que es hipotenusa, que es 5, ¿ok? Dividido opuesto, quiere decir que es 5 tercios. 5 tercios, ¿ok? 5 tercios. Y la secante de 37 grados va a ser el opuesto, ¿verdad? La secante de 37 grados va a ser el opuesto, ¿ok? Que es 3. ¿Dónde estamos? En la secante, que es hipotenusa, perdón, que es 5 tercios. Estamos en la hipotenusa, ¿ok? 5 tercios, porque la hipotenusa es 5, ¿ok? Y el adyacente, ¿ok? Exactamente, es 5 cuartos. 5 cuartos, ¿ok? No 5 tercios, perdóname, discúlpame. Un pequeño error. Un pequeño error. Estábamos en la secante de 37, que es hipotenusa 5, adyacente, ¿ok? Y el adyacente es 4, que es 5 cuartos, ¿ok? 5 cuartos. Y entonces estamos hablando ahora de la cotangente, que es adyacente dividido opuesto. El adyacente de 37 grados es 4, y aquí sería 4 tercios. 4 tercios. Si te fijas, estas tres razones trigonométricas es todas al contrario de estas tres. Esta es 3 quintos, su opuesto es 5 tercios. El coseno es 4 quintos y su opuesto 5 cuartos. Y la tangente es 3 cuartos y su opuesto, que es la cotangente, es 4 tercios. ¿Ok? Bien sencillo. Bien, ahora vamos a trabajar con el de 53 grados y habremos terminado el video de hoy. ¿Ok? Y habremos terminado el video de hoy. Vamos a poner un color más clarito para que se vean, porque la pantalla es negra. Ok, vamos al triángulo de 37-53. El seno de 53, ok, es 4 quintos, ¿verdad? Porque opuesto hipotenusa. Ok, 53 opuesto hipotenusa. Ok, estamos hablando de 4 quintos. 4 quintos. ¿Ok? 4 quintos. El coseno, pues el coseno es adyacente a hipotenusa. Este es el adyacente 3. Estamos hablando de 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos. Y la tangente de 53 grados es opuesto, lado opuesto dividido adyacente. El lado opuesto dividido adyacente es 4 tercios. 4 tercios. Si te fijas, adyacente, opuesto de 53 es 4 y el adyacente es 3. 4 tercios. Vamos a la cosecante. La cosecante es hipotenusa, que es 5, y el opuesto de 53, que es 4, que es 5 cuartos. El contrario del seno. ¿Ok? 5 cuartos. Porque es el opuesto. 5 cuartos. Y el opuesto del coseno es la secante. Y si aquí era 3 quintos, pues el opuesto es 5 tercios. 5 tercios. La lógica.
porque es el opuesto. Entonces, el opuesto de la tangente es la cotangente. En este caso sería 3/4, porque la tangente era 4/3. Este sería 3/4. Y esta es la tabla que todos los maestros normalmente decimos. Tienen que aprenderse estos valores, que esto, que lo otro, que aquello y que los demás allá. Si no se lo saben, esto se le puede preguntar. Mira, no te las tienes que aprender si sabes localizar el ángulo menor, el opuesto, el adyacente y la hipotenusa. No tienes que tampoco resolver con Pitágoras, porque si sabes razonar estas razones trigonométricas, vas a poder trabajar con estos valores de esta tabla de las razones trigonométricas que están aquí. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, si el video te ha gustado, por favor, dame un me gusta, suscríbete al canal, marca la campana para que te notifique cuando yo vuelva a subir algún video y compártelo con tus amistades. Sin nada más, nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.